Bienvenido una vez más a su encuentro de la salud de América en la profecía. Para el momento de ahora le traemos intrusión en cuanto a la venida de Jesús, en cuanto a la segunda venida de Jesús, parte 2. Es un buen tema porque hay evidencia de en los tiempos que estamos viviendo. Pero antes quería mostrarle algo, le quiero hacer saber que como yo estuve de viaje, ¿verdad? Entonces en inmigración de NUAL se están estableciendo una serie de eventos con los inspectores que hacen el chequeo cuando la persona viene de viaje. Y lo que yo pude observar es muy maltrato hay en cuanto a los hispanos. Se está maltratando a los hispanos. Entonces eso no es bueno, se le está hablando muy mal. Se les arrebata con ira los pasaportes de la mano y he estado viendo eso. No es bueno, no es bueno. Eso se llama discriminación. Entonces estamos viendo aquí, ese es mi pasaporte. Esos son los sellos de República Dominicana, entrada y salida. Pero cuando yo llegué aquí, Estados Unidos, el sello azul que va supuestamente aquí o va en otra página que no lo tiene, toda la página está en blanco y lo pueden ver toda en blanco. Yo pensé que lo habían puesto porque ellos lo marcaron, ¿verdad? Ellos pusieron con el marcador, le hizo así, pero no se marcó. Y no creo que haya sido un accidente tampoco, creo que fue intencional porque la persona fue una señora, unos 33 o 34 años, y yo vi que lo marcó. Entonces agarré mi pasaporte y salí. Entonces cuando llegué aquí que lo chequeo, veo que le falta el sello. Entonces eso es un tip para las personas que van a viajar, lo tengan pendiente, porque aquí en este pasaporte estoy yo como que estoy fuera del país. O sea, como que no he entrado al país. Si no está sellado, eso quiere decir que yo no entré. Entonces eso puede traer problemas. Quizá mucho para los residentes, que nada más pueden estar, y creo que un tiempo mínimo de unos 6 meses o menos. Pero para los ciudadanos son más tiempo. Ahora bien, ¿cuál es la intención que yo veo aquí? La intención es causar problemas, causar malestar en el departamento de visado. O sea, entonces estamos viendo de que hay muchas personas que con la política de Donald Trump quieren tomar la justicia en su mano. Evitó ya mucha violencia, policía en la calle rompiéndole cristales a los civiles. Creo que se ha salido un poco de control, ¿no? Las autoridades están abusando de abuso de poder en cuanto a este tema se trata. Entonces quería traerles ese tip para que algunas personas, si van a viajar, lo tengan pendiente, que eso está ocurriendo en los aeropuertos de migración de NUAL. No sé en otro lado, pero en NUAL está ocurriendo hasta ahora. Y algunos oficiales están tomando, parece que, represalia contra los hispanos. Entonces por eso yo estoy haciendo esa información. Pero la información que le traigo está aquí atrás de mí, referente a que el Sanedrín le ha hecho una carta a Donald Trump. Eso fue el 12 de febrero del 2025. Entonces esa carta vamos a leerla aquí porque está muy interesante. Entonces ya estamos viendo cómo el Sanedrín de Israel. ¿Qué significa la palabra Sanedrín? La palabra Sanedrín significa sacerdote dedicado a presentar la palabra de Dios. Eso es lo que significa Sanedrín, sacerdote. Pero este Sanedrín tiene un punto de vista diferente. Vamos a verlo. Da pena que esta persona estén pensando hasta esta hora así. Entonces lo que me da a entender a mí que no hay revelaciones de Hashem hacia ellos. Hashem es el creador, así como se le dice en hebreo a Dios, el creador Hashem. Entonces nosotros vamos a leer esa carta
y traemos también unos datos de salud muy importantes, así que no se lo pierda. Vamos a comenzar leyendo segunda de Tesalonicense. Vamos a buscar segunda de Tesalonicense. Es muy importante que nosotros entendamos esto, hermanos, porque entendiendo esto, nosotros vamos a ver lo que está pasando. Aquí está segunda de Tesalonicense 2, 3, 4 y 5. Muy importante, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga. ¿Quién no vendrá antes sin que antes venga? Jesús. Dice, sin que antes venga la apostasía. No vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesús. Sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Dónde se va a revelar? Dice, el cual se opone y se salta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay mucha controversia. Vamos a dejarlo ahí hasta el 3, hasta el 4. Después leo el 5. Hay mucha controversia con esto, porque dicen algunos PhD que eso no se va a dar. Muy importante que tengamos en cuenta que todo lo que está escrito en la Biblia, tanto en forma de símbolo, tanto en forma literal, es palabra de Dios. No debemos de tomarlo de relajo, tenemos que tomarlo en serio. Porque todos los caminos de Dios son rectos, todos los caminos de Dios son de rectitud. Entonces, todos los que siguen a Dios tienen que ser rectos también. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí en segunda de Tesalonicense 3, 4, 5 y 6. Y dice el 5, o no os acordáis de cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto. Ese es Jesús, que él se lo decía a los discípulos. Entonces aquí se lo está recordando y dice, y ahora vosotros sabéis lo que detiene para que sea revelado en su tiempo. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. Muy importante esa palabra, para que sea revelado en su tiempo. ¿En cuál tiempo va a ser revelado? Daniel 12:4. Vamos allá. Daniel 12:4. Hay una importancia en nosotros saber leer los versículos de la Biblia, y por eso me gusta usar el método hermenéutico de Dios. El método hermenéutico es conjugar una expresión con otra. ¿Qué dice Isaías 28:10? Renglón contra renglón, versículo con versículo, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allí. Así es que se presenta la palabra de Dios. Eso lo dice Isaías, es el método de Dios. Es el mejor método que puede una persona usar para predicar la palabra de Dios. El mejor. No he visto uno mejor que ese. Yo he aprendido mucho en teología, diferentes métodos de presentar la palabra de Dios. Ese es el mejor y más entendible, y es por el que el Espíritu de Dios trabaja. Hay muchos métodos, pero el Espíritu de Dios no se presenta porque esos métodos manipulan la palabra de Dios. Pero ese es el método, el que está en Isaías 28:10. Y dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra la palabra. ¿Qué significa cierra la palabra? No la escriba ahora. Ciérrala. O sea, lo que Dios le dio, no lo escriba ahora. Y dice, y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, reténlo aquí. Aquí, reténlo. Sella el libro. O sea, guárdalo para que el tiempo del fin se manifieste. Y es lo que estaba leyendo en segunda de Tesalonicenses. Va a ser revelado en este tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Dice el tiempo del fin. Y dice, muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará.
Señores, ya lo estamos viendo. Ese tiempo está aquí. Estamos viendo, nunca en la historia de este mundo se había visto una gran inmensidad de personas cruzando por la frontera. 12 millones entraron a Estados Unidos y se están tratando de sacar a esa persona. Lo interesante es que esto no ha pasado solamente en Estados Unidos. Esto ha pasado en Europa, en Alemania, en España. Esto ha pasado en todo el mundo. En República Dominicana está pasando. Hay un gran enfrentamiento civil entre dominicanos, militares y haitianos. Entonces, es lo que le estaba citando hace tiempo en la primera presentación de Mateo 24:7. Naciones contra naciones, reino contra reino, pueblo contra pueblo, ciudad contra ciudad. Entonces, esto se relaciona con el tiempo también que dice en 2 Tesalonicenses, ¿verdad? 2:6. Entonces se relaciona también con Daniel 12:4, porque dice, muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá, y la ciencia se aumentará. Es muy importante tener eso en tiempo, porque hay muchos predicadores que dicen que el libro de Daniel, solo esa profecía se revela para la representación del libro de Daniel. Pero no lo creo así, porque el libro de Daniel fue escrito en el siglo V antes de Cristo. Ni siquiera Cristo había nacido. Entonces, desde ese tiempo está el libro de Daniel en la Biblia. Ahora hay un tiempo que lo designa. Dice que la ciencia se aumentará. ¿Cuándo se aumentará la ciencia? Porque hubo un tiempo que la ciencia se aumentaba. La ciencia de la computadora, que la tengo aquí en mi escritorio, y la plasma también, y los teléfonos iPhone y la cámara. En los tiempos de Jesús yo no podía grabar ese video, pero en los tiempos de los Tartarian, que los Tartarian está en la Biblia, para que se sepa, y Dios le mandó mensaje a ellos con el profeta Jeremías, al rey de Tartal, que era el rey de Tartaria. Entonces, en ese tiempo de los Tartaria, existía la ciencia de nosotros, pero fue acortada por causa de los escogidos en ese tiempo. Si no hubiese sido acortada esa ciencia, nosotros no hubiéramos nacido, nosotros no hubiéramos llegado hasta el 2025. Entonces, en el 1900, creo que 5, 10, 15, 20, esa ciencia que nosotros tenemos ahora existía, pero por causa de los escogidos fue acortada. Entonces, nosotros, la profecía de Daniel no era para esa fecha. Quizá los que vivieron para esa fecha pensaron que la profecía de Daniel se iba a aplicar en el tiempo de ellos. Cuando la ciencia de los Tartarian, o sea, la civilización de los Tartarian fue eliminada, entonces quizá ellos pensaron que era el fin del mundo ahí, como se pensó en el pueblo adventista en el 1844, que venía el Mesías por segunda vez. ¿Tú entiendes? En esos tiempos, entonces ahora puede ser también casualmente que se piense, pero hay una diferencia. Hay una diferencia porque Dios me lo ha revelado a mí. Dios me ha revelado que ya el fin del mundo viene. Dios me ha revelado toda la catástrofe que viene. Dios me ha revelado visiones. Y esas visiones me las ha revelado en pantalla como la que yo tengo ahí atrás. Son las visiones que se ven cuando uno está hablando despierto y uno dice, bueno, ¿qué cosa es esta? Y yo he cerrado los ojos y vuelvo y lo abro y veo la misma cosa y digo, wow, pero ¿qué es esto? Entonces me he dado cuenta que son revelaciones que Dios me ha mostrado de cosas que van a suceder, como fue la pandemia en el 2019, creo que fue el mes 6 o 7, no recuerdo bien, del 2019. Dios me mostró en una pantalla, se abrió en el aire una pantalla y yo vi una mujer con una blusa blanca, tenía en su cuello aquí un pañuelo amarrado, tenía una cartera negra, tenía un pantalón negro. Ella se estaba asfixiando y no podía ni respirar. Vi otro señor también en la visión
desmayado en la orilla de una acera, que había perdido la vida, y dije yo, Dios mío, y me asusté. Cuando eso me asusté, porque no sabía qué era, yo no sabía lo que era pandemia, y entonces después fue que oí por la noticia que la pandemia, que esto del 2020, pero Dios me lo había revelado. Entonces, Dios me ha revelado muchas cosas que no voy a decir ahora, porque no es el momento. Estamos hablando de esto, de la introducción de Segunda de Tesalonicenses, que el templo tiene que construirse y que se relaciona con el tiempo que menciona Daniel 12:4, se relaciona ahí que la ciencia se va a aumentar. Entonces la ciencia se está aumentando, ya se está hablando, he visto ya en algunos redes sociales anuncios de que viene una gafa que tiene un teléfono integrado, que usted va a usar una gafa y tiene el teléfono aquí, y solo con el comando de voz, llama a fulano, llama a esto, de una vez la llamada, y usted puede ver los videos aquí en su gafa, puede ver el GPS aquí en su... Eso, catastrófico. Entonces ahora es que la gente va a tener accidentes con eso. Y viene otro también que va a ser puesto aquí en la mano. Y ese que va a ser puesto aquí en la mano, yo vi el video, todo eso. Y entonces el que está puesto aquí en la mano, ese va a leer las emociones tuyas, los pensamientos tuyos, porque es como una cosa magnética que va aquí, como un tatuaje. Es un celular nuevo que están tirando, todavía no ha salido, pero estamos viendo que la ciencia se está modernizando. Entonces, si la ciencia se está modernizando, quiere decir que estamos en el tiempo de Daniel 12:4, es el tiempo del fin. Entonces, dice Segunda de Tesalonicenses que antes que venga Jesús, ese templo tiene que estar construido, porque se presentará que la apostasía, y la apostasía podemos verlo en Daniel 9:27, será quitado el continuo sacrificio. ¿Por qué será quitado el continuo sacrificio? ¿Cuál es el continuo sacrificio? Es los sacrificios que se hacían en el templo antes de Jesús venir, que eran sacrificados por los pecados. Entonces, eso es lo que quiero leerle, porque esta gente del Sanedrín, ellos le mandaron una carta a Donald Trump, y esa carta dice que ellos quieren hacer un nuevo templo para que Dios reine ahí, para que reine. Nosotros sabemos que es el falso Mesías que va a venir, pero ellos creen que es el verdadero Mesías. Entonces, la información de yo leerle esa carta, de lo que ellos están pensando y la propuesta de ellos a Trump, que ellos ya hicieron esa moneda ahí, por eso la estoy presentando, lo comparan. El que está detrás de Trump es Ciro el Grande. Eso lo podemos leer en Edra, que Ciro ayudó a reconstruir el templo por segunda vez. Entonces ellos comparan a Trump con Ciro el Grande. Mira que dice ahí Ciro Balfour Trump Declaration 1917 a 2017. Entonces ellos están haciendo una comparación de Trump con Ciro. Entonces, esa comparación de Trump con Ciro es lo que ya viene. Entonces, eso estaba programado proféticamente en los tiempos escatológicos para este tiempo del fin, y es lo que está leyendo. Entonces, vamos ahora aquí vamos a ver la carta, ¿verdad? A ver lo que nos dice la carta. Aquí está la primera carta. Vamos a ponerla aquí. Yo la tengo en inglés y en español, pero la voy a leer en español primero. Dice ahí la primera carta. Dice: carta del Sanedrín naciente al presidente Donald Trump Jr. Donald Jr. Trump. Dice: Jerusalén, miércoles 12 de febrero del 2025. Estimado y honorable presidente Donald Trump, que Hashem, el Creador, te bendiga a ti y a tu nación. Dice: expresamos nuestra sincera gratitud por haber puesto la fe en el primer plano, o sea, la palabra de Dios. O sea, lo que yo ya había dicho, que Dios estaba usando a Trump para hacer una reforma en su palabra, y porque el gobierno anterior la había pisoteado,
había tirado ley al Congreso donde se abolía el Nuevo Testamento. Habían leyes que tumbaban los mandamientos de Dios, como no robarás. Y pusieron una ley en California que se podía robar hasta $950. Y que robar un carro no era una felonía, que robarte en una tienda no era una felonía. Y estaba la delincuencia, la gente robando en la tienda a diestra y siniestra. Entonces, eso tumba los mandamientos de Dios, porque Primera de Corintios 13, del 1 al 5, dice: someteos a la justicia. Y si la misma justicia se va en contra de los mandamientos de Dios, entonces ¿a dónde llegaremos? Sodoma y Gomorra. Todo el mundo haga lo que le dé su propia voluntad, su propio deseo. Entonces no puede ser. Eso es lo que teníamos en el gobierno anterior. Entonces el Sanedrín está ahora pidiéndole a Donald Trump, está dándole gracia aquí. Vamos a verlo más adelante. Dice, vamos a seguir leyendo. Dice: por ponerle en primer plano de la cultura estadounidense y mundial mediante el establecimiento de la Oficina de la Fe en la Casa Blanca. O sea, dice, su reconocimiento de la importancia de la religión en la vida pública es un paso hacia la restauración de los valores morales y el liderazgo. Muy bien, yo estoy de acuerdo con eso. Dice el Código Moral Universal. Dice: el libro del Génesis tiene el profundo mensaje de unidad y propósito divino para la humanidad a través de tres principios fundamentales. Dice Génesis 1:1, dice: un solo Dios reconoce la causa de toda la causa. Bueno, porque Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. No que reconoce la causa de toda la causa, aunque Dios conoce la causa de toda la causa. Dios conoce todo, porque Él es una ciencia, Él es infinito, Él es la ciencia del bien. En segundo plano dice un primer hombre para afirmar los derechos básicos iguales de la humanidad. Génesis 1:26. Para afirmar los derechos básicos de la humanidad. Bueno, Génesis 1:26 dice: Dios, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios está diciendo que hizo al hombre a imagen y semejanza de él y que señoreces en los peces y en las aves, en la bestia. O sea, que iba a tener control de eso, pero ahora no tiene control de eso. Y es un pensamiento como un poco atrasado el que yo veo en la carta de ellos. Dice: una ley básica, el tercer punto, establecer principios universales de justicia. Génesis 2:16. Establecer principios universales. ¿Qué le suena a eso? Nuevo orden mundial. Establecer principios universales. Solo el único que puede establecer principios universales es Dios. Hombre no puede establecer eso. En el momento que el hombre quiera establecer eso, vendrá destrucción. Fue lo que pasó en la Torre de Babel. Están construyendo una torre para llegar al cielo. Ignorantemente no van a llegar al cielo. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo dividió diferentes lenguas, diferentes ahí donde nacieron los diferentes idiomas. Hombre no puede hablar de principios universales, sino Dios, solo Dios, y no en este planeta. Porque aquí en este planeta está la ciencia del bien y del mal. Eso no coincide. Y esa es la razón por la cual tenemos que pasar de este mundo a otro mundo. Entonces vamos a ver el otro punto que él dice. El otro punto que él dice es aquí: si un marco moral, dice aquí, después de haberle leído esa parte, dice: si un marco moral constructivo, la humanidad se hunde en la violencia y la destrucción, como lo ejemplifica el asesinato de Abel por Caín en Génesis 4:8, eso es verdad. Si un marco moral, claro, y el marco moral son la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Dice: cada nación posee fortaleza y recurso único. Para ninguna nación es autosuficiente sin un código ético común universal. Esa palabra universal como que le suena mucho a ellos, pero ellos no pueden
decidir nada sobre el universo, sino Dios. Dice, las personas recurren a la guerra y a la opresión. Vamos a ver el próximo paso aquí. Dice, para lo que necesitan contar con el código, las naciones se involucran en el comercio espiritual, en una carrera por la virtud, el primer mandamiento y las 7 leyes de Noé. Fíjense cuál es el error, las 7 leyes de Noé, cuando Jesús nos ha dado a nosotros los mandamientos. O sea, esta gente está bien atrasada espiritualmente, es bien atrasada. Y no es una burla lo que debemos de orar por ello, mucha oración por ello, porque están atrasados. Dice, la primera vez que la palabra mandamiento aparece en la Biblia es cuando Hashem le ordena a Adán, y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer libremente. Génesis 2:16. La primera vez, no creo, fue cuando lo creó Dios y le dio potestad de regir los animales, y dijo Dios, es bueno que el hombre no esté solo, y hizo a Eva. Entonces ahí cuando hizo a Eva, entonces fue donde Dios le dio las instrucciones de cómo ellos vivían, le dio instrucciones universales que eran los mandamientos. No era necesario dárselo escrito porque ellos los retenían en su mente, ellos los retenían aquí. Obviamente Adán y Eva tenían un conocimiento superior al de esta computadora, tenían un conocimiento superior al de cualquier inteligencia artificial. Entonces ellos no necesitaban nada escrito. En Patriarca y Profeta, que lo tengo yo aquí, ese libro dice que bajaban del reino de Dios hacia Adán y Eva con información. Serafines bajaban y querubines a llevar la información, enseñándole, porque ellos eran como estudiantes. Dios lo estaba preparando para una vida eterna. Entonces dice aquí, estos principios éticos fueron reafirmados en el monte Sinaí. Sí, es verdad. No fueron reafirmados, fueron dados después que el hombre cayó, después que el mundo antediluviano fue destruido. Ellos no hablan del mundo antediluviano. Después que el mundo antediluviano fue destruido, Dios se lo dio a este mundo de nuevo en el Sinaí. Dice, cuando Hashem reveló al mundo, nuestros antepasados fueron testigos de este acontecimiento divino. Dice, la tradición judía, cristiana, musulmana y todas las tradiciones monoteístas reconocen la revelación divina en el monte Sinaí como un momento fundacional de la historia. Es verdad, eso es muy cierto. Dice, cuando Hashem entregó la Torá a los hijos de Israel, estableció un estándar ético para el mundo. Este estándar se conoce como los 7 mandamientos de Noé. No los 7, sino serán los mandamientos de Dios, que son 10, que constituye la base de la moral universal. Y estoy de acuerdo. Dice, cuando una persona acepta las 7 leyes noahidas, recibe bendiciones divinas. Eso es verdad. Dice, una neshama, o sea, un alma, el alma que anima el cuerpo y conecta a la persona con Hashem. Junto entre las naciones, una persona que respeta esta ley es considerada justa y honrada ante Hashem. Una parte en el mundo venidero, aquellos que siguen principios merecen un lugar en el más allá. O sea, eso no son pensamientos de Dios, sino que esas son realidades de Dios. Todo aquel, dice la palabra de Dios, que mande los mandamientos y tienen la fe y el testimonio de Jesús, recibirán vida eterna. Dice, ¿con quién preferiría hacer negocio? ¿Con un ateo o qué? Esas son opiniones, esas son preguntas ya de ellos que comprometen, dice aquí un propietario. Y aquí están prácticamente ya, aquí se ve el sello de la moneda, mírenlo ahí, la moneda delante y detrás. Esa es la verdadera moneda. Ahí se la presento, miren. Esa es la verdadera moneda del templo, el verdadero coin. Ahí está, de frente y de espalda. Ya está hecho la moneda en silver. Y entonces
y la información que le traía para eso. También hay una información de salud muy interesante. Hace unos breves minutos en esto. Hay un virus que está acabando en República Dominicana. Se puede corregir con esto, carbón de eucalipto. Hay en gran cantidad lo que es un virus que está entre los alimentos, una ameba, provoca bastante dolor, diarrea. Yo estuve viendo a algunos pacientes allá con ese problema y esta es la solución. Y yo sé que fueron y compraron muchos medicamentos porque tuvieron internos, pero la persona se restableció cuando usó esto, carbón de eucalipto. Este se llama Ebenecer, carbón de eucalipto. Ese lo venden en la República Dominicana. Mire, este es muy bueno. Una recomendación, este no puede entrar para cogerle una cuchara de metal, tiene que ser una cuchara plástica porque tiene moléculas activadas del carbón, son micromoléculas activadas y eso es lo que destruye la ameba, destruye parásitos. Es bueno para las personas que se intoxican, deben tomarlo de inmediato. Esto elimina la intoxicación y es muy bueno para la salud. También al tomarlo es bueno enjuagarse la boca después de tomarlo o cepillarse el carbón de eucalipto porque es bastante y excelente. También hay un brote de tuberculosis en España. Es grande el brote que hay en España de tuberculosis. Para evitar la tuberculosis, lo recomendable es mantener el pH alcalino de 6 en adelante, y ni siquiera 5,5 ni 5, sino 6 en adelante. Entonces, ¿cómo mantener un pH alcalino? Comiendo muchas ensaladas, remolacha, zanahoria cruda. Eso mantiene un pH alto. Tomando diente de león con manzana verde, apio y green collard. Es una hoja verde muy buena que se come en sopa, pero es muy alcalina. Entonces ese jugo es muy bueno. También para la tuberculosis es recomendable tomar 2 o 3 veces al día el jugo de ají morroy con guayaba. Es muy importante porque hay un brote grande en España de tuberculosis. Y también para esta enfermedad que se llama, se me está olvidando ahora la enfermedad, y es una enfermedad que abunda mucho en los países latinos. Es ¿cómo que se llama? Que es sangrante. A ver si traigo la memoria, porque ahora se me fue esa enfermedad. El dengue hemorrágico. Es la cura para el dengue hemorrágico es la guayaba con el ají morroy, preferiblemente el rojo. Muy importante porque se sube la plaquita. Inmediatamente la dispara de 1, 2, 3, 4 días, la sube bastante. Entonces, esa es mi recomendación y como médico misionero para contrarrestar esos males. Muy importante también para la malaria. Es muy importante el jugo de guayaba con ají morroy. No lo olviden. Muy importante. Ténganlo pendiente. Muy importante. Así que el Hashem lo bendiga. El Creador lo bendiga. Y hasta la próxima con otro mensaje. La tercera parte de Instrucción en cuanto a la segunda venida de Jesús, parte 3. No se la pierdan. Shalom.